en el plazo de menos de un año ya estoy en la cuarta propiedad. Increíble. ¿Y tú eras peluquera? Sí, ya aprendí a no subestimar el poder del largo plazo. Hoy tenemos una invitada que va a romperte muchos paradigmas, muchos. Llegó de peluquera con visa de turista a España y compró su primer apartamento financiado por el dueño. Y entró a esa propiedad y después consiguió crédito a los bancos. Y en un año, el año pasado, compró 4 propiedades nuevas con muy poco dinero, aprovechando todo lo que había aprendido. Es increíble, solo tiene 32 años. Ella comenzó a los 28 y lo que ha hecho es absolutamente fascinante. Difícil que no te enamores de ella. Es fascinante, inspiradora, sencilla, absolutamente motivadora y te invito a que goces de la delicia, de la inspiración y de la claridad de esta espectacular entrevista. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Cuando yo te conocí, María, me sorprendió porque compraste apartamento financiado por el dueño, con visa de turismo, con trabajo parcial como peluquera. O sea, con todas las razones para no comprar y compraste con financiación del dueño. Desde ahí te admiro, ¿no? Seguramente que si te hubiera conocido antes hubiera tenido las mismas o más razones para admirarte, pero es asombroso lo que tú hiciste. Antes de que nos cuentes que lo que has hecho desde ese momento, cuéntanos cómo compraste con visa de turista, financiado por el dueño y con un trabajo parcial de peluquera, un apartamento en España. Wow, fue el actuar a pesar del miedo. Y tomar pequeñas acciones. Una de ellas, la decisión de inscribirme en este curso, luego la constancia de sentarme, escuchar cada una de las clases, de las mentorías y hacer lo que dice que hay que hacer el curso, porque los pasos están muy claros y creo que una de las razones por la que no solemos lograr nuestros objetivos es que nos quedamos en la especulación, en lo que creemos que es, en lo que nos contó el vecino, pero no actuamos. Nadie habla desde la experiencia personal. Y a pesar de que sí que tenía mucho miedo, yo actué, salí a preguntar, empecé a ver propiedades y estaba súper decidida a ver las 100 propiedades que nos manda saber antes de tomar una decisión o antes de decir que no hay negocio y que no se puede y todos esos peros que nos ponemos en la cabeza y no llegué si acaso a la 5ª propiedad y fue eso, el hacerlo. De hecho, yo buscaba propiedades que era lo que yo pensaba que podía comprar, que se estaban cayendo a pedazos. Tenía un presupuesto súper bajo de 70.000 euros porque era el 10% que yo tenía. O sea, eso hacía el 20% de lo que tenía ahorrado. Y me acuerdo que en la última propiedad que fui a ver, me preguntó la gestora de la inmobiliaria que me estaba acompañando a mostrarme esa propiedad, qué era lo que buscaba. Entonces le expliqué. Me dijo, tengo una, pero no está en Bilbao. Está en Baracaldo. Cuesta el doble del presupuesto que tienes, pero no necesitas más del dinero que tienes. Y yo me empezaba a mostrar fotos, yo estaba impresionada y dije, bueno, sí, la veo. Y cuando fui a verlo, que empecé a hacer las preguntas del curso, ahí ya me veía re profesional, y te pregunté qué necesitaba. No me pidieron absolutamente nada. Yo estaba impresionada porque no me pidieron ni un aval, como todo el mundo me decía que me iban a pedir. No me pidieron un contrato de trabajo, ni los recibos de sueldo, nada. Era el dinero que tenía y con mi pasaporte podía entrar al piso. Y yo estaba, wow, no puedo creerlo. 145.000 euros valía ese piso. Y yo, solo con lo que tenía ahorrado, que en ese momento eran unos 14.000, podía tener un piso completamente amueblado, solo tenía que llegar con la ropa. Fue impresionante. Wow. Impresionante. ¿Y todavía tienes este apartamento? Sí, vivo en él, me ayuda un montón con mis gastos porque la verdad que se sigue pagando solo. Yo rento una de las habitaciones en Airbnb, me deja una rentabilidad de 5,8, 5,6. O sea que además de no pagar renta, te deja un 5,8 sobre la inversión. Exacto. Sobre la inversión bruta, porque siempre tomo el número global,
pero sobre el dinero que yo ingresé es una rentabilidad muchísimo más alta. Increíble. ¿Eso fue 2 años? Bueno, ya acabo de cumplir mi 3er año, está como para prenderle la velita a mi piso. Pasó un montón de cosas en el camino porque llegó la pandemia, estaba sin trabajo, tuve problemas con la documentación, como me quedé con un límite de tiempo muy pequeño fue ir a la hipoteca porque ya se me cumplían esos 2 años y fue un suplicio. Visité un montón de bancos, he tratado de siempre predicar, hacer todo lo que pueda antes de decir que no se puede. Entonces pregunté a 29 bancos y se supone que yo no reunía las condiciones, pero preguntar no cuesta nada. Además, eso, yo usé todas las alternativas posibles. De hecho, busqué un broker de pago y lo he conseguido con un broker gratuito que buscó bajo las condiciones que yo tenía. Yo le aclaré de que no tenía aval, este era el trabajo que tenía por 4 meses, que esta era la cantidad, que esta era lo que necesitaba, y con esas condiciones, con exactitud, fue que conseguimos la hipoteca, con absolutamente todo lo que yo necesitaba. ¿Qué edad tienes tú, María? 32. 32. O sea, cuando nos conocimos tenías 28 años. Sí, 28, sí, exacto, a punto de los 29. ¡Wow! ¡Qué largo recorrido hemos hecho, Carlos! Oh, un recorrido largo. Pero yo me acuerdo cuando los dos hablamos que tú estabas como que ibas para Estados Unidos, ¿cierto? Y viniste, ¿cierto? Y fue como me has dicho. Fue exactamente lo que me dijiste. Al final fue una linda experiencia, por lo menos lo viví y ya me convencí. Pero sí, fue una lucha contra no perder mis ahorros. Viví un montón de cosas en Estados Unidos, pero bueno, valió la pena. Pasaste un curso de terquedad. Definitivamente. Ahora todo lo que dices lo tomo como palabra santa. Ay, cada vez que hablo con algún compañero le digo, si Carlos te dijo eso, es eso lo que tienes que hacer. Y le cuento, porque a mí me dijo tal y tal cosa. Y yo de cabeza dura perdí. Al final de todo se aprende, pero fueron unos 5 meses y medio que tal vez pude haber aprovechado mucho mejor. Y que fue duro, o sea, porque fue duro. Súper duro. Yo les digo, Mickey Mouse no existe, ¿no? Es como, ay Dios, voy allá, todo es tan fácil, la plata está botada, facilísimo, los gringos son bobos y hay mucho empleo. Ahí implementé todo lo que se pudo aprender, el curso en cuanto a organización financiera y demás, porque ahí el objetivo era no gastar mis ahorros que ya tenía, era no gastarlo y vivir con lo que ganaba allá. Entonces yo no tuve oportunidad de ahorrar más porque los ingresos, cuando eres inmigrante y recién llegas y te estás instalando, Nueva York es muy caro. Muy caro, entonces yo tuve que hacer malabares para poder mantenerme con esos ingresos que tenía allá. Y luego, bueno, por lo menos conocer la ciudad y disfrutar, pero no con ese objetivo que tenía de vivir el sueño americano y quedarme a vivir allá y comprarme todas las propiedades allá. De momento, no se pudo. Cuéntanos brevemente qué cambió tu vida con la mentoría. Porque para ti fue un esfuerzo financiero grande entrar a la mentoría. ¿Qué cambió para ti con esa decisión? Yo creo que la parte más valiosa que tiene este curso, y solemos hablarlo con los demás compañeros, es la parte de trabajar la mentalidad. Creo que eso es lo único que nos puede impedir hacer o no hacer algo. Y el poder tener un grupo y ver gente que está logrando cosas constantemente y que comenta sus éxitos, la trayectoria que va pasando, el tener a alguien para consultar. Cada paso que yo he logrado en este curso ha sido gracias al grupo de personas que te rodea. Cuando iba a negociar, me acuerdo que cuando salí que vi el piso, escribí ¡socorro! Y al toque me contestó Niurka, me contestó un par de compañeros más para decirme cuáles eran los siguientes pasos. Es tener ese soporte. En las reuniones que hacemos cada 15 días de Mastermind, el darnos ánimo y ponernos objetivos, el tener esa gente ahí constantemente, porque es un largo camino. No es que te inscribes hoy y mañana ves los objetivos. Lo que yo me he dado cuenta en el periodo de menos de un año, y si bien ya llevo 3 años y pico en la mentoría, es como que todo ese trabajo impactó todo en un momento, porque yo en un plazo de menos de un año tengo 4 propiedades, todo en el mismo tiempo, y es gracias a los consejos, al preguntar, que te dan ánimo y que te dicen sí, así, confía, yo viví esto y lo hice así. Eso es lo que más valoro y lo que me ha cambiado, el tener esa gente que te apoya, que confía, que cree. Lo que tú dices es cierto. El curso es una herramienta, puede ser una muy buena herramienta, que yo sé que la es, porque trabajamos muy duro para que lo sea, pero no sirve nada sino que tú estás diciendo, ¿cierto? Sin tener la disposición a aprender, porque muchas personas, no, es que Carlos dice eso porque él vive en Estados Unidos y porque él no sabe y porque él es rico y porque... Pero no, mira, yo tengo todos los flechazos acá
de las estupideces que he cometido a lo largo de mi vida, que cuando yo digo eso, no es la sabiduría, es mi estupidez hablando, ¿cierto? Mira, no haga la estupidez que yo hice. Y la gente que ha llegado a inversionista también a partir de errores, como tú ahora, que has ayudado a muchas personas también en la mentoría, es a partir de tus errores y de saber lo que no funciona. Entonces, tu apertura a aprender, tu disposición a la persistencia y tu disposición a recibir nos y 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 nos, ¿cierto? Te ha llevado a encontrar un camino que cada vez lo llevas más fácil. Imagínate si tú a los 32 años haces eso, ¿tú tienes alguna duda de que vas a ser millonaria? No, la verdad que no. Exacto. Y una cosa es que como tú piensas así, por eso te hago la pregunta, sabiendo tu respuesta, es que tú sabes que no va a ser de un día para otro. Y eso lo tengo súper claro. Ya aprendí a no subestimar el poder del largo plazo. Y Tony Robbins dice, los seres humanos sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Si yo te hubiera dicho a ti, cuando entraste a la mentoría, o cualquier otra persona, mira Marisabel, estás ahorita, llegaste con visa de turismo a España y en 4 años vas a tener 4 apartamentos y vas a estar ayudándole a personas a comprar apartamentos y vas a estar segura de que vas a ser millonaria. ¿Tú qué me hubieras dicho? Hubiese estado, no me niego a tantas buenas, a tantos buenos deseos, pero sí que hubiese estado dudosa. De hecho, Exacto. he tenido un objetivo de dentro de 5 años, 5 departamentos, que es lo que había calculado que sería lo que me llevaría a esa libertad financiera, a no tener que depender de un trabajo para cubrir mis gastos básicos, si así lo deseara. Pero es que en el plazo de menos de un año ya estoy en la 4ª propiedad. Entonces, ahora mi objetivo es, antes de que termine el año, cumplir el objetivo. Entonces, las cosas cambian. Pero ¿qué es lo que cambia, Marisabel? La mentalidad. Exacto, porque en últimas, y yo te voy a decir una cosa, y no he ido a España y no he hablado con muchas personas acerca de los detalles de la situación inmobiliaria en España, pero te puedo prometer que en este momento donde todos hablan de la gran crisis es cuando más oportunidades hay. Pues yo no lo entiendo. Sí que también lo que he hecho porque para seguir cultivándome y tener más información es que he entrado en diferentes grupos de inversionistas, sobre todo de España, para aprender cómo se maneja el tema de los impuestos acá, la mentalidad, las zonas de inversión y demás, a ver qué hacen otros inversionistas acá. Y lo que he visto que mucha gente no hace porque está, que si sube los intereses, que si la guerra, que si no sé qué. Yo creo que el ver todo lo que me ha pasado en la vida como una bendición es lo que me hace seguir adelante, porque digo, yo soy dominicana, yo vengo de un país donde no puedes hacer lo que acá, de abrir la llave y tener agua abundante, potable, caliente. Entonces digo, acabo de hablar con una compañera que acaba de hacer un súper negocio en Colombia, donde los intereses son del 14%, acá subió a un 2,5% y están todos enloquecidos. Digo, claro, es por eso de que la gente no ve la oportunidad porque está mirando el pero. Si tú estás comprando para invertir, el interés acá no importa, aquí lo que importa es que compres bien y que el inquilino pague. Yo creo que cuando salimos del querer ganar yo solo y nos plantamos en que todos tenemos que ganar, el banco tiene que ganar. Si te está dando tanto dinero, tiene que ganar. Entonces, si te cobra un 3 porque te está dando una millonada de golpe, pues págale su 3 felizmente, porque tú ni en un millón de años de la noche a la mañana vas a juntar ese dinero. Cuando nos olvidamos de querer ganar solo nosotros y de quejarnos de, ay, me cobran por esto, me cobran por esto, me cobran por aquello, y pensamos en que él gana y yo gano, y mientras más le haga ganar me va a hacer ganar más, porque cuando el banco vea que le pago constantemente y que empiezo a generar un montón de ingresos, el banco mismo va a llamar para seguir dándome dinero. Entonces ahí todos estamos ganando. Entonces cuando sales de esa mentalidad empiezas a ver un montón de oportunidades. Yo me estoy tratando de ponerme una restricción. Yo entro a las páginas de, acá se usa mucho Idealista, entonces entro a mirar las propiedades y yo veo 200 oportunidades y me entra la desesperación porque yo quiero comprar todo y mando ofertas y ya, claro, digo, tengo que calmarme porque ahora lo que pasa es que me la aceptan. Antes era la duda, y si me la aceptan, ahora me la van a aceptar y después la voy a tener que asumir. Entonces ya me he puesto como regla de frenarme, de mirar un par de meses mientras dejo que mis proyectos fluyan lo que están ahora, porque si no, yo veo oportunidades en todos lados y los demás no la ven.
Exactamente, y eso nos pasa a todos, se nos vuelve como un vicio comprar, es un deporte, ¿cierto? Ay, encontré esto, ay, mira esto. Cuéntame, ¿cómo hiciste para comprar en un año 4 propiedades? ¿Lo financiaste 100% o cómo, o de dónde sacaste el dinero para comprar eso? Pues el primero tuvo ese proceso ahí de 2 años, que fue el alquiler opción a compras. Me organicé, tomé todos los pasos que necesitaba para poder pedir la hipoteca y pedí la primera hipoteca. Al cabo de 2 meses y medio, veo que mi banco me preaprueba un préstamo personal de 40.000 euros. Cuando son préstamos preaprobados, son de estos que entras a internet y los aceptan, no te investigan ni te hacen un estudio antes es para que adquieras el dinero en el momento. Entonces se me dio por preguntarle a mi banco si en vez de ese préstamo me daban una hipoteca. Empezaron a hacer el estudio y al mismo tiempo le pregunté al broker que ya me había ayudado antes que me empezara a preguntar. Pues que va que en mi banco me dicen que no, donde me estaban dando el préstamo personal, pero otro banco me contestó que sí. Y yo fue como que, ¿en serio me dan otra hipoteca? Porque yo pregunté por preguntar. Bueno, ahí la carrera para organizarme para obtener esa hipoteca, porque ya me han dicho que sí. Entonces así surgió la segunda hipoteca. Cuando estaba que charlaba con la gestora, le dije, ay, pero he visto un garage también que me gusta y está cerca. Y dice, sí, sí, yo te damos el préstamo personal junto con la hipoteca, no pasa nada. Y yo, ¿en serio? Pues me daban el préstamo del garage. Lo que hice fue como decirle sí a todo lo que me dijeron que me daba. Mira, te doy el préstamo, sí, lo tomo. Sí, previamente yo hice un cálculo, hice un estudio de mercado. Ese garage que quería comprar lo había puesto en favorito durante la pandemia. Hace 2 años y medio que lo había visto y lo vi cómo fue bajando de precio despacito. Entonces, cuando lo oferté muy por debajo de lo que estaba costando. Entonces, entraba perfectamente los números. El préstamo que me hacían también tenía un interés bastante bajo que ellos me daban un interés de un 4,9. Y yo pensando en que sé que en otros países, en Estados Unidos está al 7 un interés, digo, esto es muy bueno. En mi zona no hay mucho lugar para aparcar y los garages son muy buscados. Yo ni coche tengo, ni registro de conducir, pero sabía que era un buen negocio, que se podía alquilar muy fácil y demás. Y además se cierra, entonces tiene una parte de trastero que puedo guardar cosas. Entonces mi idea era poder yo guardar cosas arriba y abajo alquilarlo. Y así surgió el segundo piso y el garage 4 meses después. Y luego el tercero se dio porque fue gracias a mi huésped de Airbnb. Es una señora de 68 años, si mal no recuerdo, que se acaba de mudar de barrio. Y en casa yo soy muy abierta de que hablo con los huéspedes y me llevo muy bien y demás, y que cocino, le invito a comer y no sé qué, y se da como un ámbito de familia. Los días pasaron y empezamos a hacernos muy cercanos y le fui contando que había comprado este piso, que había comprado un segundo piso que está en reforma, que lo quería poner en mi Airbnb, y me dice que los de su inmobiliaria que le vendieron el piso, que son muy buenos, que me los va a presentar, que tal vez yo puedo ofrecer mis servicios a ellos y no sé qué, que me los va a presentar. Un par de días después me los presentó. El señor, íbamos bajando las escaleras y yo le pregunté por preguntar, yo estoy buscando un alquiler opción a compra, si tienes alguno, me dice. Digo, justo tengo uno, me dice. Wow. Es así, me lo muestra y este es una locura de alquiler opción a compra porque no se parece nada al anterior. En este solamente tengo que dar la seña el primer mes de alquiler y me lo rentan por 5 años, prorrogable a 7. Y puedes cerrar la compra en cualquier momento dentro de esos 7 años. Exacto. Y vas a tener flujo positivo. Lo puedes subarrendar. Sí, sí. Y de hecho está al lado de uno de los hospitales más importantes de España. Así que a 5 minutos caminando. ¿Y tú en qué estás trabajando ahora? Actualmente estoy trabajando en atención al cliente y mentorías y con el Airbnb. Y bueno, algo que pasa es que cuando estás en este mundo te haces experto en los bancos, en hacer papeleos, en investigar zonas, en estudiar el mercado y demás, y la gente empieza a preguntarte y empieza a ver que estás haciendo eso y empieza a consultarte. Y bueno, eso atrae que la gente quiere que lo ayudes y te dicen que quieren pagarte. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Yo acepto tu dinero y te ayudo. Entonces, acá también hay una formación de personal shopper, creo que es algo muy común en Estados Unidos, que la idea es ayudar a inversionistas, a gente que quiere invertir en otras zonas, quedan distantes y no conocen, o que quieren invertir pero no saben cómo hacerlo, o que tienen miedo, o que simplemente quieren su primera propiedad. Tú ahorita le ayudas a una persona que quiera comprar en España, no importa el lugar. Exacto. ¿Y le cobras qué? ¿Una comisión o un fee? Sí, una comisión. Sí. Ah, ya, pero deberías cobrar una plata por si no compran, ¿no?
¿O solo Sí, sí. Se cobra una comisión que se paga una parte al inicio del proceso y otra y el restante a la hora de la firma. Pero tienes un plazo y si la persona al final no compra porque no quiere y no porque yo no he hecho correctamente mi trabajo, entonces tiene que pagar. Y le puedes ayudar a personas que no tengan documentos, le puedes ayudar a personas que no vivan en España, ¿cierto? Exacto. ¡Wow! Increíble. ¿Y tú eras peluquera? Sí. Ahora es personal shopper, inversionista. Pero mira cómo tú estás transformando tu vida y esa transformación la estás convirtiendo en un recurso que además de ayudarle a otras personas, te está ayudando a crecer y abrir puertas. ¿Y cuándo estás lista para comprar el edificio? Pues bueno, podría empezar a organizarme para el año próximo. ¿Pero por Para qué el año próximo? un edificio. Mira, yo no te estoy diciendo que vayas y lo compres porque tú no eres así, ¿de acuerdo? Tú no lo vas a comprar si no ves los números, pero ábrete a eso. Empieza a mirar edificios y empiezas a buscar edificios de 4 pisos. Y entonces en vez de decir pisos, mira, busca un edificio de 4 pisos, ¿cierto? Que tú puedas a lo mejor arrendar con opción de compra. O sea, hay 1000 formas con la economía como está ya, que no es tan fácil, pero el turismo sí funciona y con tus conocimientos y tus contactos, mira eso. Y de nuevo, sé súper conservadora como has sido. Sí, yo siempre hago esto de establecerme un punto. De hecho, cuando compré la segunda, yo decidí que tenía que costar de 100,000 para abajo y ni un peso más. Entonces, sí que de la primera aprendí a ver un poquito más alto el precio que yo creía que me podían permitir. Vi 25 pisos en 2 días. Wow. Pero algo que aprendí en ese proceso es que aprendes tanto que simplemente viendo la propiedad en fotos ni necesitas repetir las mismas preguntas. Vi el piso que compré, ya el gestor de la inmobiliaria sabía que quería, ese piso estaba 118, pero él sabía que yo quería uno por 100. Entonces ya sabía lo que quería y ese piso se adaptaba a la perfección con todo lo que buscaba. Yo en este momento, yo en el área en donde yo compro, yo ya puedo comprar propiedades sin verlas. Es más, yo tengo propiedades que yo no conozco, nunca he entrado, porque eso ya es después de la experiencia, tú tienes un sistema que funciona. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que dice, ay, no, ahorita mi situación es muy vulnerable, mi vida ha sido muy dura, tengo que ser realista de comenzar aquí? Y porque es muy difícil para uno de inmigrante, además a los latinos nos dicen los sudacas y hay siempre aquí racismo y es difícil y yo no tengo formación profesional, ni tengo crédito ni nada. ¿Qué dirías? Que basta con las excusas y que lo intenten. Sé que es más fácil quedarse en casa y no hacer nada. Entonces, claro, la forma de justificar es poniendo peros y no admitiendo que he sido yo la persona que no está haciendo nada. Entonces, que lo intente, que si realmente quieren algo, que lo intente y que luego tengan paciencia, que le den tiempo al proceso, porque también es un tema, ¿no? Yo no puedo pretender bajar los 10 kilos que subí en 3 años en 2 clases de 20 minutos. Que seamos un poco lógicos y a la misma vez que confiemos en lo ilógico del universo, porque todo puede ser posible. Nada es fácil. Y acá no estamos buscando que sea lo fácil, sino que sea posible. Entonces, si es posible, inténtalo. O sea, si tu decisión se determina porque no es fácil, pues no vas a hacer nada en la vida. Todo es difícil. Cocinar, cortar una cebolla es difícil porque te va a hacer llorar. Tal vez el cuchillo no está afilado. Prender la estufa es difícil porque no la conoces. Darle 20 minutos a la comida para que se prepare también. Todo es difícil. Todo. Pero es posible. Inténtalo, aunque no lo creas. Porque yo las cosas que le he hecho con miedo y no 100% creyendo que era posible, pero lo hacía. ¿Cuál es tu Instagram? Mi nombre es María Isabel, entonces son las iniciales MI y de Roa como mi apellido. Les garantizo la integridad y la honestidad de esta muchacha porque es maravillosa. Ella ha estado con nosotros ayudando a estudiantes, por eso lleva en la mentoría, porque ella se ha ganado la extensión con la generosidad y el apoyo que le ha dado a otros estudiantes de nuestro equipo en Europa. Y de verdad, te amo, muchacha. Yo también, Carlos. Me siento muy orgulloso de ti, de verdad. Puedo decir que es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Muchas gracias. De verdad que yo me siento muy orgulloso de ti, hablo mucho de ti y sé que es solo el comienzo. Y lo que me encanta de ti es esa liviandad. Es como que tienes un alma tan dulce que es difícil no enamorarse. Eres una seductora de la vida, eres
maravillosa y estás utilizando todo eso para crecer y para ayudar a las personas. Y eso merece mis respetos, mi admiración, de verdad, mi aprecio. Y espero que sigas creciendo como lo estás haciendo. Muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, te quiero invitar a que mires, como nos dice María Isabel, que todo está aquí. ¿Cómo vas a saber si no lo intentas? Si no lo intentas lo suficiente, no con la mediocridad y el miedo, ay, si no me sale como yo, entonces no lo hago. No te va a salir como quieres, te garantizo, vas a tener que hacerlo. Ahora no te digo que tomes riesgo al hacerlo. Estamos hablando de que pregunta, edúcate, de verdad. Ahí está el secreto. Puedes empezar con los videos de acá. El libro, Un inmueble al año, no sé, año, lo puedes conseguir en Amazon. Realmente es una entrada muy fácil a nuestros programas. O puedes, si estás ya en disposición, mirar nuestros programas acá, que cada vez están más espectaculares para ayudarte a transformar tu vida, si tú quieres, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.